Bueno, es un auténtico privilegio dar comienzo a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que francamente tiene el potencial de cambiar paradigmas enteros. Ujú, totalmente. Sí, o sea, de alterar la forma en la que la sociedad entiende el cuerpo humano. Vamos a sumergirnos de lleno en los conceptos centrales del libro Ven tal como eres, de la doctora y educadora sexual Emily Nagoski. Que es una obra fundamental, la verdad. Lo es, lo es. Y para sentar las bases desde el primer segundo, vamos a plantear esa pregunta central que subyace a casi todas las dudas, inseguridades o ansiedades que albergamos sobre nuestra propia sexualidad. Esa gran pregunta, sí. Esa gran pregunta que resuena en la mente de tantísima gente. Es muy simple. ¿Soy normal? Y la respuesta rápida, contundente y rigurosamente respaldada por la ciencia es sí. Casi siempre la respuesta es un rotundo sí. Y establecer esa normalidad es precisamente, digamos, la misión fundamental de nuestra exploración de hoy. Porque lo que vamos a hacer aquí es dejar de mirar la sexualidad humana a través de esa lente reduccionista a la que estamos tan acostumbrados. Eso es. Vamos a dejar de verla simplemente como una serie de comportamientos mecánicos, como un manual de instrucciones aséptico. O peor aún, ¿no? Como una recopilación de estadísticas de revistas. Exacto, exacto. Lo típico de cuántas veces a la semana lo hace la gente o qué posturas son las más populares. Ya. Eso es quedarse totalmente en la superficie. Nuestra misión hoy es profundizar y pasar a entender el por qué y el cómo funcionan los mecanismos biológicos, psicológicos y neurológicos que operan bajo el capó, tanto en el cerebro como en el cuerpo. Y bueno, esa promesa de ir bajo el capó requiere que quienes nos escuchan preparen su mente para derribar unos cuantos mitos. Mitos tanto médicos como culturales que han dominado la conversación durante demasiadas décadas. Demasiada, ¿sí? Mitos que han arraigado la creencia completamente errónea de que la sexualidad femenina es una especie de versión ligera, una sexuality light de la sexualidad masculina. Ujú. Y la ciencia actual demuestra que esto no podría estar más lejos de la realidad. La sexualidad femenina no es una versión menor, defectuosa o pasiva de nada. Es algo único, inmensamente complejo y funciona perfectamente tal y como está diseñada. Tal cual. Y para entender esto en su totalidad, el punto de partida tiene que ser anatómico, por fuerza. Hay una frase en el texto de Nagoski que resume esto a la perfección. Dice, todas las mismas piezas organizadas de forma diferente. Me encanta esa frase. Es que es una premisa fascinante porque es literalmente cierta desde un punto de vista embrionario. O sea, si analizamos el panorama biológico más amplio, la embriología nos enseña que aproximadamente a las 6 semanas de gestación, todos los embriones humanos poseen exactamente el mismo hardware genital universal. Independientemente de los cromosomas futuros. Exacto. Es un tejido básico, un tejido neutro. A partir de ahí, dependiendo de si hay presencia o ausencia de ciertas hormonas masculinizantes durante el desarrollo fetal, ese mismo tejido base se organiza de una manera o de otra. Claro. El resultado de este proceso es que órganos que parecen muy distintos a simple vista son en realidad homólogos. Tienen el mismo origen. El clítoris y el pene son biológicamente el mismo tejido. Y lo mismo ocurre con los labios mayores en el cuerpo femenino y el escroto en el masculino, ¿verdad? Eso es. La evolución simplemente los ha organizado de manera distinta para cumplir funciones diferentes. Resulta verdaderamente revelador cuando uno se detiene a pensarlo. Además, hay un detalle evolutivo que el texto menciona y que ilustra muy bien cómo opera la naturaleza, algo que solemos pasar por alto. A ver. Bueno, todo el mundo sabe que los hombres tienen pezones, y es una rareza biológica que suele generar preguntas, ya que carecen de una función biológica de lactancia. Claro, el famoso misterio de los pezones masculinos. Exacto. Y la respuesta de la biología evolutiva es que la evolución tiende a ser increíblemente pragmática. Casi perezosa, diría yo. Resulta mucho más eficiente para la naturaleza dejar los pezones ahí en todos los cuerpos desde las primeras fases embrionarias, que desarrollar un mecanismo genético súper exclusivo y complejo solo para eliminarlos en los hombres. Totalmente. Pues con los genitales ocurre algo similar. Compartimos el mismo plano arquitectónico inicial. Y es justo aquí, al hablar de ese plano original, donde la historia del clítoris se vuelve indispensable. Buf, desde luego. Porque la cultura nos ha condicionado para pensar en él como un pequeño botón externo. Pero si la anatomía nos dice que es el equivalente al pene, ¿por qué los manuales de biología que todos leímos en la escuela lo omitían casi por completo o lo reducían a un mero punto? Esa es una de las grandes tragedias de la educación anatómica. La realidad física es que el clítoris es una estructura interna inmensa,
Es comparable a un iceberg, donde solo vemos la punta. Posee raíces extensas, bulbos que abrazan el canal vaginal, y unas cruras que se extienden profundamente en la estructura pélvica. Es alucinante. Nagoski lo denomina acertadamente la estación central de las sensaciones. Y no es una exageración, concentra el doble de terminaciones nerviosas que el glande del pene. Y fíjate en este dato que no deja de asombrar a los biólogos. Dime. Es el único órgano en todo el cuerpo humano cuya única función conocida y documentada es proporcionar placer. Wow. La discrepancia entre esta majestuosidad anatómica y lo que aparece en los libros de texto no fue un simple descuido médico. Fue el reflejo de siglos de sesgo científico. Un sesgo que priorizaba la anatomía reproductiva sobre la anatomía del placer, especialmente en las mujeres. Y ese sesgo ha dejado cicatrices culturales muy profundas. El libro relata una historia que ilustra el impacto real de esta omisión, que es tela. Sí, la anécdota de la alumna. Esa misma. Habla de una estudiante universitaria de la autora que, tras asistir a una clase detallada sobre anatomía sexual, hizo una videollamada con su madre, una mujer de 54 años. La joven le mostró unos diagramas precisos de la pelvis y la madre confesó que a sus 54 años, tras una vida entera en ese cuerpo, nunca había sabido dónde estaba exactamente su propio clítoris ni la magnitud de su estructura. Es fuerte, ¿eh? Es una anécdota que genera un asombro mayúsculo, pero también una profunda empatía. O sea, ¿cómo es posible llegar a la madurez sin conocer el propio cuerpo? Evidencia un trabajo sistemático por parte de la sociedad para ocultar y rodear de tabúes la fisiología femenina. Totalmente. Y si han ocultado realidades anatómicas tan tangibles, surge el debate de qué otras narrativas nos han impuesto falsamente. Ya. El mito del himen es el ejemplo más destructivo de esto. A lo largo de la historia, diversas culturas lo han elegido como una especie de sello de frescura, una barrera que supuestamente se rompe de forma irreversible con la primera penetración, determinando la pureza de una persona. Y médicamente, esto carece de cualquier fundamento. De ninguno. El himen no es un precinto. No tiene ninguna función reproductiva ni biológica clara. Es otro subproducto evolutivo, al igual que los pezones masculinos que comentabas antes. En realidad es una membrana elástica, como un coletero de tela que se estira. Eso es importante aclararlo. Claro, porque puede sufrir pequeños desgarros que cicatrizan rápidamente. E incluso su tamaño y grosor varían de forma natural a lo largo de la vida debido a los niveles hormonales, no por la actividad sexual. De hecho, hay personas que nacen sin él. Claro, claro. La idea de que el cuerpo femenino sufre un cambio estructural permanente y pierde un valor intrínseco tras su primera relación sexual es pura y llanamente una herramienta de control social disfrazada de biología. Una herramienta de control que, además, se apoya muchísimo en la confusión lingüística. Antes de adentrarnos en la mente humana, hay una aclaración de vocabulario en el libro que parece menor, pero que resulta fundamental. Sí, lo de la vulva y la vagina. Exacto. La sociedad confunde constantemente los términos. Vulva hace referencia a la parte externa de los genitales femeninos, los labios, el clítoris visible, la apertura. Todo eso forma la vulva. Por su parte, la vagina es única y exclusivamente el canal muscular interno. Es que usar vagina para referirse a la vulva es tan anatómicamente incorrecto como señalar la cara de alguien y llamarla garganta. Exactamente esa es la comparación. Y utilizar las palabras correctas no es un capricho académico, es el primer paso necesario para adueñarse de la propia realidad física. Completamente de acuerdo. Ahora bien, esta inmensa desconexión anatómica explica muchas cosas, pero me pregunto si ocurre lo mismo a nivel psicológico. O sea, si la cultura nos ha engañado durante siglos con la anatomía básica, ¿qué ha pasado históricamente con la forma en que la ciencia ha estudiado el deseo? Esa transición hacia la psicología revela errores metodológicos que son fascinantes. Para entender los fallos actuales hay que analizar cómo se cimentó el conocimiento moderno. A ver. En la década de los 60, los investigadores Masters y Johnson revolucionaron la ciencia médica al observar y medir el sexo de forma clínica en un laboratorio. A partir de ahí, establecieron el famoso modelo de respuesta sexual de 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Que lo hemos escuchado 1000 veces. Claro. Fue un hito científico indudable, pero contenía un sesgo estructural enorme. Al reclutar a personas que estuvieran dispuestas a masturbarse o tener relaciones sexuales conectadas a monitores frente a un equipo de científicos... Que ya hay que tener ganas, claro. Exacto. Seleccionaron a sujetos que ya poseían un deseo previo altísimo, o una capacidad de excitación mecánica desvinculada del entorno.
Al medir solo la respuesta física una vez iniciada la actividad, los investigadores pasaron por alto el elemento desencadenante. El deseo en sí. Exactamente. Pasaron por alto el origen del deseo. Es decir, intentaron estudiar el mecanismo del apetito observando únicamente a personas a las que se les pagaba por comerse un sándwich de manera mecánica en una sala de observación. Esa es la metáfora perfecta. Se perdieron toda la fase previa, la experiencia de sentir hambre. Y este error de cálculo fundacional no se quedó en los libros de historia de los años 60, porque tuvo consecuencias económicas y médicas masivas décadas después. ¿Lo de las farmacéuticas? Sí. En los años 90, la industria farmacéutica descubrió el sildenafilo, la famosa Viagra para los hombres, y la lógica corporativa fue muy directa. Dijeron, si esto funciona para ellos, vamos a crear una Viagra rosa para las mujeres y el mercado será infinito. Y el batacazo fue monumental. Invirtieron fortunas, realizaron ensayos clínicos y el resultado fue un fracaso absoluto. La pastilla mejoraba el flujo sanguíneo, sí, pero no aumentaba el deseo femenino en absoluto. Y la razón fisiológica detrás de ese fracaso es lo que realmente supuso un punto de inflexión. La Viagra masculina funciona resolviendo un problema de flujo sanguíneo local. Facilita la vasocongestión necesaria para una erección. Es decir, actúa sobre la mecánica periférica. Las farmacéuticas asumieron erróneamente que la disfunción o la falta de deseo en las mujeres era también un problema de flujo sanguíneo hacia los genitales. No comprendieron que, mientras que en algunos cuerpos la respuesta mecánica es paralela al deseo, en muchos otros el deseo subjetivo y la excitación física son procesos desvinculados que nacen en el cerebro. Claro, intentaban solucionar un problema de fontanería local cuando el verdadero desafío radicaba en el sistema operativo central. Eso es, ignoraron la mitad de la neurología del cerebro sexual. Y esa ceguera neurológica nos lleva al gran hallazgo del Instituto Kinsey a finales de los 90. Los investigadores Hansen y Bancroft desarrollaron lo que denominaron el modelo de control dual, que tira por tierra la idea de que nuestro cerebro sexual es un simple botón de encendido, que necesita más sangre para funcionar. Es un modelo revolucionario. Mucho. Este modelo postula que el deseo opera mediante dos sistemas neurológicos independientes que trabajan en paralelo. Por un lado, está el sistema de excitación sexual, o el SES. El acelerador. Exacto, el acelerador. Su función es escanear constantemente el entorno en busca de estímulos relevantes, captando cualquier detalle que el cerebro catalogue como sexy. Pero la gran revelación es que de manera simultánea opera un segundo sistema, el sistema de inhibición sexual, o el SIS. Que sería el freno. El freno, eso es. Este sistema también vigila el entorno, pero su objetivo es detectar amenazas o motivos válidos para no excitarse en ese preciso momento. Un motivo puede ser un peligro físico evidente, claro, pero en la sociedad moderna suele ser el miedo a un embarazo no deseado, la tensión por el trabajo acumulado, una discusión reciente o ansiedades relacionadas con la propia imagen corporal. Y comprender que estos dos sistemas coexisten y compiten es liberador. Pensemos en un conductor al volante de un coche. Es muy común que alguien acuda a consulta sintiendo que su deseo ha desaparecido, creyendo que su acelerador está averiado. Es lo más frecuente. Pero al aplicar el modelo de control dual, se descubre que en una inmensa mayoría de los casos, el acelerador funciona a la perfección. El verdadero obstáculo es que el conductor tiene el freno de mano pisado a fondo, debido a los niveles de cortisol, el estrés o las presiones ambientales. Lógico. Si el freno está activado, no importa cuánto se pise el acelerador con estímulos externos, el coche no avanzará. O si lo hace, será forzando los engranajes y generando malestar. Además, este modelo explica por qué no hay dos personas iguales. Eso te iba a decir, que cada persona tiene una configuración. Claro, el texto describe perfiles neurológicos muy variados. Por ejemplo, el caso de Olivia, una persona con un acelerador extremadamente sensible y un freno muy tenue. Para ella, los estímulos sexuales captan su atención constantemente, sintiendo a veces que esa intensidad la domina y empujándola a buscar situaciones de riesgo o sintiéndose abrumada por su propia respuesta física ante estímulos mínimos. Y en contraste con ese perfil, existen individuos que conviven con un acelerador altamente sensible y, simultáneamente, un freno igual de reactivo, que es una combinación bastante compleja. Ya te digo. Nagoski utiliza una imagen muy gráfica para esto. Es como estar haciendo malabares en el borde de un precipicio.
Pensemos en alguien que está leyendo una novela de alto contenido erótico. Su sistema de excitación está respondiendo fuertemente, pisando el acelerador. Pero al mismo tiempo, su mente no deja de darle vueltas a un problema financiero o a una preocupación familiar grave. Con lo cual, el freno entra en acción. Exacto. El cerebro percibe una amenaza y pisa el freno con la misma intensidad. El resultado neurológico es una tensión agotadora. El cuerpo experimenta la excitación, pero la mente lanza la alerta de que no es seguro continuar. Claro. Esto subraya una idea reconfortante. Las fluctuaciones en el deseo no son defectos de fábrica ni patologías, son el resultado natural de cómo está calibrado el sistema neurológico individual en interacción constante con su entorno. Lo cual nos lleva a la pregunta lógica sobre el origen de estas respuestas. O sea, si no es una cuestión puramente mecánica, ¿qué es exactamente lo que enciende el acelerador o activa el freno en cada persona? Esa es la gran pregunta. Pues la respuesta científica es contundente. Muy pocos de nuestros desencadenantes sexuales son innatos. Casi todo lo que el cerebro interpreta como excitante o inhibidor es el resultado de un complejo proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Aquí es donde entran los famosos experimentos de Faust, ¿verdad? Sí. Para demostrar esto empíricamente, el investigador Jim Faust llevó a cabo una serie de experimentos muy reveladores con ratas de laboratorio. Su equipo tomó ratas macho vírgenes y controló meticulosamente su primera experiencia sexual. A un grupo, antes del apareamiento, se le expuso a hembras impregnadas con un fuerte olor a limón. Madre mía. Y a otro grupo se le colocó una pequeña chaqueta ajustada durante la cópula. Es que los resultados de esos experimentos parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero muestran la increíble plasticidad del cerebro. Las ratas que aprendieron a aparearse con el olor a limón desarrollaron una preferencia casi exclusiva por hembras que olieran a cítricos en el futuro, mostrando desinterés por las demás. Y lo de las chaquetas es aún mejor. Sí, porque las ratas de las chaquetas literalmente inhibían su respuesta sexual. O sea, eran incapaces de copular si los investigadores no les ponían su pequeña prenda. Es la prueba irrefutable de que el cerebro enlaza estímulos que originalmente son neutros, como un olor frutal o un trozo de tela, con la recompensa neuroquímica del sexo. Construyen un idioma sexual propio basado en la experiencia. Exactamente, es la adquisición de un lenguaje de estímulos. Sin embargo, los datos estadísticos que aporta Nagoski muestran que hay diferencias notables en cómo tienden a aprender este lenguaje los distintos cuerpos debido a la socialización. Cuéntame más sobre eso. Pues, por lo general, los cuerpos biológicamente masculinos experimentan respuestas físicas de excitación muy obvias y tempranas, como erecciones espontáneas. Esta retroalimentación física tan clara y repetida hace que su aprendizaje se vincule rápidamente a estímulos visuales o táctiles muy directos. Claro, el cuerpo responde rápido y el cerebro toma nota. Eso es. En cambio, en los cuerpos biológicamente femeninos, donde la retroalimentación genital puede ser menos evidente o estar socialmente más penalizada durante el desarrollo, el cerebro tiende a codificar el deseo apoyándose enormemente en el contexto emocional y social. El famoso contexto. No se trata solo de la mecánica de qué está sucediendo, sino que factores como quién está presente, cuál es el nivel de confianza y qué significa esto para mí emocionalmente, se convierten en los verdaderos aceleradores o frenos del deseo. Es que el peso de ese contexto lo cambia absolutamente todo. Y cuando el libro habla de contexto, no se refiere solo a tener luz tenue o música de fondo romántica. Define el contexto como la combinación inseparable de las circunstancias externas y el estado cerebral interno de la persona en un milisegundo concreto. Esa amalgama es la que el cerebro evalúa para decidir qué sistema activar. Hay un ejemplo buenísimo para ilustrar esto. El de las cosquillas. Ese mismo. Es una analogía muy cotidiana para entender cómo el contexto altera la percepción neurológica. Si a una persona le hacen cosquillas en medio de una situación de juego, con su pareja, en un ambiente relajado y de coqueteo, el cerebro interpreta ese tacto inesperado como algo divertido y excitante. La respuesta es la risa. Totalmente natural. Pero si esa misma persona recibe exactamente las mismas cosquillas con la misma presión física en medio de una discusión tensa sobre el reparto de las tareas del hogar, la respuesta no será la risa, será una irritación profunda o incluso rechazo. La presión en la piel es anatómicamente idéntica. Es el contexto social y emocional el que dicta si el cerebro abre la puerta a la conexión o la cierra herméticamente. Y ese principio neurológico es el protagonista de otra de las historias más reveladoras documentadas en el libro. El caso de una mujer llamada Laurie. Ah, sí. Una historia durísima, pero con Okremoz al final. Sí.
Lori sentía una enorme angustia porque creía haber perdido irreversiblemente el deseo por su marido, a pesar de seguir amándolo. En un intento por revivir la pasión, planearon una escapada romántica. Contrataron niñera, reservaron una habitación en un hotel de lujo, prepararon el escenario perfecto. A nivel de contexto externo, todo estaba diseñado para pisar el acelerador. Todo perfecto sobre el papel. Pero llegado el momento de la intimidad, Lori experimentó un bloqueo total. La frustración fue inmensa. Lo que la neurobiología explica aquí es que aunque el entorno externo fuera idílico, el contexto interno de Lori mantenía el freno pisado a fondo. El agotamiento crónico, las preocupaciones logísticas que arrastraba, sumados a la enorme presión de tener que aprovechar la inversión del hotel, se convirtieron en amenazas que el cerebro detectó, activando automáticamente el sistema de inhibición sexual para protegerla. Es la tiranía de las expectativas transformándose en un freno de mano irrompible. Pero la resolución de la historia de Lori es donde reside la lección más importante sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso. Así es. Porque días después de regresar de ese viaje desastroso, encontrándose en el desorden de su casa, Lori se derrumbó. Experimentó un llanto profundo, visceral y catártico frente a su marido. Le confesó todo su agotamiento, su profundo sentimiento de inadecuación y el miedo de estar fallándole. Pero también le expresó la inmensidad de su amor. Fue un momento de vulnerabilidad sin filtros. Y sorprendentemente, poco después de ese derrumbe emocional, tuvieron las relaciones más plenas y conectadas en años. Es que lo que ocurrió a nivel bioquímico durante ese llanto es fascinante. Esa catarsis emocional y la validación empática que recibió de su pareja sirvieron para procesar y purgar los altos niveles de cortisol y adrenalina. Al disipar el estrés acumulado, su contexto interno se transformó por completo. El cerebro dejó de percibir amenazas inminentes. Metafóricamente, levantó el pie del freno. ¡Qué maravilla! Y al no haber resistencia inhibidora, el acelerador, que siempre había estado funcional, pudo finalmente responder a la conexión amorosa que ya existía entre ambos. Esta historia demuestra que la solución a la falta de deseo en relaciones de larga duración rara vez implica comprar lencería nueva o añadir estímulos externos superficiales. La solución casi siempre pasa por identificar y desactivar las alarmas internas del cerebro para que el sistema recupere su equilibrio natural. Entender que el cerebro necesita seguridad para dar paso al placer es transformador. Y si destilamos todos los análisis, la anatomía oculta y los modelos neurológicos que hemos explorado hoy, nos topamos con conclusiones sumamente liberadoras para cualquier oyente. Tomemos un dato estadístico abrumador. El 70% de las mujeres no alcanzan el orgasmo de manera fiable únicamente mediante la penetración. Un porcentaje altísimo. Altísimo. Pero tras conocer la verdadera ubicación y estructura interna del clítoris, la ciencia nos dice que esto no solo es esperable, sino que es el funcionamiento óptimo y normal del cuerpo. Del mismo modo, comprender que la ausencia de un deseo espontáneo no es síntoma de una enfermedad subyacente o de falta de amor, sino un simple indicador de que el contexto interno requiere atención para aflojar los frenos neurológicos, quita un peso de encima gigantesco. Sin duda. Y para encapsular cómo interactúan todos estos elementos, la biología innata y el entorno aprendido, la autora recurre a una brillante metáfora agraria. Propone que la sexualidad de cada persona es como un jardín. El terreno base y las semillas que se plantan representan nuestro hardware biológico, la configuración única de nuestro acelerador y nuestros frenos desde el nacimiento. Eso viene dado. Pero la forma en que ese jardín crece, florece o se marchita con los años depende enteramente de la labor de cultivo, depende del agua y la luz que reciba, lo que equivaldría a cultivar un contexto positivo, fomentar el afecto y gestionar activamente el estrés diario. Y quizás lo más arduo del proceso de jardinería implica la voluntad de arrodillarse en la tierra y arrancar de raíz las malas hierbas. Esas malas hierbas son todas las falsas expectativas culturales, la vergüenza impuesta, los mitos sobre la virginidad y las exigencias de un rendimiento sexual perfecto que ahogan nuestro desarrollo natural. Si el entorno se cuida y se protege, el jardín biológico prospera a su propio ritmo. Claro. La lección definitiva que nos dejan estos textos es que la variabilidad es la única característica verdaderamente universal en la sexualidad humana. Absolutamente nadie está roto. Cada sistema operativo es un jardín único que requiere su propio manual de cuidados. Es un resumen perfecto. Y antes de cerrar, hay una implicación de todo este conocimiento que va más allá del ámbito personal
y que creo que merece una reflexión profunda por parte de la audiencia que nos acompaña. Adelante. Si sabemos con absoluta certeza biológica que casi todo lo que nos excita es aprendido, igual que las ratas que mencionamos aprendieron a excitarse con el olor a limón, uno se plantea, ¿cuántas de las cosas que hoy la sociedad considera universalmente atractivas o sexys no son más que limones culturales que nos han enseñado a desear a través de la publicidad y los medios? Qué buena reflexión. ¿Qué pasaría si decidiéramos reprogramar de manera consciente nuestros propios limones? Porque si entendemos que el contexto emocional es vital, podríamos erradicar la angustia de si somos normales antes siquiera de que tenga la oportunidad de arraigar en nuestras mentes. Es una revolución educativa y personal que está al alcance de la mano. Qué planteamiento tan poderoso para dejar resonando. Pasar de sobrevivir a la desinformación a educar desde la neurociencia del bienestar. Es un desafío inmenso para la sociedad, pero también una hoja de ruta llena de esperanza. Y con esta reflexión alcanzamos el final de nuestro tiempo hoy. Confiamos en que este análisis a fondo del intrincado y fascinante funcionamiento humano sirva para observar la propia realidad con muchísima más amabilidad y libre de prejuicios heredados. Animamos a todos a seguir cuestionando las verdades absolutas, a investigar y a disfrutar del innegable poder que otorga el conocimiento en cada nueva inmersión que hagamos juntos. Nos encontramos en la próxima.